Esta es la clase número 7. Vamos a hacer la segunda parte. Ni me acuerdo de qué estábamos hablando. Bueno, ustedes Gracias, gracias, gracias. El capítulo, lo estoy buscando, miren. El capítulo era, capítulo Las Sagradas Escrituras, la Biblia. Y habíamos comenzado a hablar, bueno, tuvimos un evento que fue una autorización de Ada para que yo me explayara un poco más profundamente, cosa que, bueno, eso anticipó el corte de su pelo porque fue una metamorfosis que me deje hablar tanto, pues siempre me está restringiendo la palabra, pero esta vez me autorizó a hablar un poco más y bueno, y me quedó una segunda parte para hablar acerca de las Sagradas Escrituras, la Biblia. Yo les había prometido que hoy vamos a hablar de otro tema, pero como nos quedó la mitad sin hablar, el tema que habíamos previsto para hoy, que fue el que desarrollé el sábado pasado en dos lugares. Estuve invitado a un lugar a las 4 de la tarde y después a las 7 y media de la tarde lo desarrollé en otro lugar, pese a la lluvia y el granizo, porque el lugar de las 7 y media era un lugar que tenía un cielo raso. Yo pensé que tenía cielo, como es, techo de losa, pero era un cielo raso y había chapas arriba, así que el granizo hacía bastante ruido. Tenían un equipo de sonido muy bueno, y yo le preguntaba a la gente si escuchaba y decían que sí, pero el que no escuchaba, el que no se escuchaba a sí mismo era yo. Pero fue una experiencia buena la que tuvimos en ambos lugares y era lo que pensaba dar hoy, pero lo vamos a dejar para el miércoles que viene. En este momento lo que vamos a hacer es finalizar con el tema que habíamos empezado. Ahí vamos a dar, por supuesto, lugar para preguntas, pero me gustaría que ustedes anoten esta cita bíblica de Éxodo 19, versículos 4 al 6. Si quieren, además de anotarlo, buscarlo sería oportuno. Porque esto va a ser un tema eje. O unos versículos eje o una escritura eje. Y yo les diría que esto es el eje de toda nuestra vida cristiana. Estos tres versículos, 4, 5 y 6, son el eje de toda nuestra vida cristiana. Les diría más, es el Evangelio. Es el Evangelio, es la razón por la que Jesucristo vino a la tierra y murió en la cruz para redimirnos. Estos tres versículos son. Entonces, muchas personas se recorre todo el Nuevo Testamento buscando cuál es la razón para tener una explicación y por qué estamos acá y por qué estamos formando esta congregación que se llama Comunidad de Fe del Aire, según ha ratificado Pablo en el mensaje que nos mandó. Él lo ha ratificado y bueno, y le creemos, que se llama Comunidad de Fe del Aire, y bueno, la hemos titulado así. Hay gente que se quiere incorporar, pero ahora ya estamos cobrando derecho de como es de inscripción matrícula. O sí, como en Estados Unidos que cobran anual el derecho de incorporación a los clubes, ¿vieron? Bueno, ya estamos cobrando acá nosotros, así que... Eso, gracias. ¿Qué haríamos sin Hernán? Menos mal que Hernán, tenemos un yanqui acá que es un yanqui que sabe cómo es allá, ¿viste? Bueno, la membresía, vamos a empezar a cobrar la membresía. Estos tres versículos son el eje de todo el Antiguo Testamento, de todo el Nuevo Testamento, de el Evangelio que predicó Jesucristo, de la creación del mundo. Miren qué importante, el eje de la creación del mundo y el eje de el milenio y la eternidad, de nuestra relación con Dios. Es lo que se llama el pacto que hizo Dios con nosotros, con su congregación, con su iglesia. En realidad ni es congregación ni es iglesia, sería en hebreo que es Gilá, que es congregación,
y en griego, en el Nuevo Testamento, eclesía, que también quiere decir congregación. Por eso cuando yo hablo de congregación, ustedes van a entender iglesia o eclesía, o en hebreo, quejilá. Más adelante vamos a ir desarrollando esos conceptos, pero lo concreto que esto es el fundamento. Vosotros, y esto hay que saberlo de memoria, tienen un año para aprendérselo de memoria, pero no le voy a dar más que un año para aprenderlo de memoria. En un año, de acá a un año, tiene que saber estos 3 versículos de memoria. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Por haber llegado tarde, le vamos a tomar de memoria a Marisa todo lo que hemos dicho hasta ahora. No, pobre Marisa. Bueno, la vamos a perdonar, pero Marisa, estamos aprendiendo de memoria 3 versículos, que te vamos a dar a vos 11 meses para que lo sepas de memoria. Entonces, los 3 versículos que estamos aprendiendo de memoria son Éxodo, capítulo 19, versículos 4 al 6. Y estamos diciendo que este es el Evangelio, este es el verdadero Evangelio. El verdadero Evangelio del Antiguo y del Nuevo Testamento. Por esto vino Jesucristo y por eso nosotros somos parte de su congregación. Entonces, ¿cómo es este Evangelio? Versículo 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ese es el versículo 4. Ese es el pacto de gracia de Dios con nosotros. Nosotros estábamos lejos de Dios, cada uno con sus preocupaciones, con sus temas, con sus dificultades, lo voy a decir de otra manera, con sus tristezas y alegrías, más tristezas que alegrías, pero con lo suyo, cada uno andando en su propio camino, y Dios tuvo gracia sobre nosotros. Gracia quiere decir favor no merecido. Él nos tomó, mandó a alguien que nos hable del Evangelio, que nos hable de su palabra, nos arrepentimos, nos rendimos a Él y nos hicimos parte de su pueblo. Un pacto de gracia, de un favor que nos hace Dios sin haber hecho ningún mérito a nosotros más que creer en Él. Es un pacto de fe. Vosotros visteis, miramos nomás, miramos perplejo la gracia de Dios. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Pero lamentablemente para nosotros está el versículo 5 y el versículo 6. Él nos trajo, Él nos liberó de la esclavitud del pecado, la esclavitud del mundo, la esclavitud de nosotros mismos, de estar lejos de Dios, de hacer lo que nos parece, de nuestros fracasos, nuestras tristezas, nuestras angustias, nuestros pecados. Todo nos liberó y somos nueva criatura en Él. Él nos ha redimido, nos ha perdonado todos nuestros pecados y nos da la oportunidad de tener una nueva vida. Todo eso es por gracia, ese es el versículo 4. Pero ya estamos adentro, chicos, ya pertenecemos a la comunidad de fe del aire. Ya estamos adentro. Ahora, estando adentro, viene la condición que el Señor nos pone. Yo los saqué de la mala situación que estaban, los traje a mí, ahora están reconciliados conmigo y ahora yo quiero que ustedes sean para mí un especial tesoro. Un especial tesoro. Eso lo dice el versículo 5, ¿no? Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Cuál es la condición para ser un especial tesoro de Dios? Guardar su pacto con nosotros. Porque hemos hecho un pacto de boda con Dios, o Dios ha hecho un pacto de boda con nosotros. Y ese pacto de bodas, por la cual Él es el esposo,
siempre hemos aprendido en la Iglesia Católica, en la Iglesia Evangélica, que Jesucristo es el esposo y la Iglesia es la esposa, así que hay un pacto de boda ahí. Así que si ustedes guardan este pacto de fidelidad, de lealtad, ¿vieron? ¿Cómo se conserva un matrimonio? Mediante guardar el pacto de fidelidad. Entonces dice, si ustedes guardan este pacto de bodas, este pacto de lealtad, de fidelidad, de compromiso, de confianza, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y el propósito de Dios dice que Él quiere que nosotros seamos, ¿qué? Versículo 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Ahí tienen el resumen de todo el Evangelio. Es lo que vamos a desarrollar durante los próximos 5 años que vamos a estar juntos. Tal vez, bueno, depende del que sea más viejo que el que parta primero, ¿no? No sé ni quién. Ni se te ocurra, no te permiso. Ni se te ocurra, me dice a mí como que yo fuera el más viejo. Bueno, hasta que parta el primero, seguiremos juntos. Tal vez 5, 10, 15, 20 años más, tal vez. A ver, yo tengo 67, aunque no se note, así que puedo vivir hasta los 120 años como Moisés. Así que bueno, falta un poco todavía, ¿eh? Pero este es el tema central. Y les diría, voy a ser monotemático y vamos a convertirnos en personas monotemáticas. Vamos a decir, estamos caminando en un pacto de bodas con Dios, por lo tanto, nos sentimos como su especial tesoro, pero Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, que seamos un reino de sacerdotes y gente santa. Para eso estamos estudiando. Yo voy a desarrollar, entonces, es teología de la más avanzada, que la Iglesia, tanto católica como evangélica, ha olvidado por el camino y se han llenado de liturgias y se han olvidado del fundamento. El fundamento son estos 3 versículos. Y yo lo voy a desarrollar con profundidad a lo largo de estos 67, 3, 70, 32, 50, 53 años que nos quedan por delante hasta que yo cumpla los 120. Miren qué rápido que estuve para sacar cuentas, porque no lo tengo a Pablo hoy, que me saca las cuentas. Yo les dije algo que tal vez no haya quedado del todo claro y yo lo voy a aclarar ahora, en relación con lo que son las tradiciones y lo que son los mandamientos de Dios. Por supuesto que le pido perdón a Dios en primer lugar y les pido perdón a ustedes, principalmente a Maru y a Pablo, si yo no fui claro cuando expliqué cómo se armaba la Biblia, principalmente cómo se armó la Torá y el Antiguo Testamento. Por supuesto que no haber sido claro con eso puede ocasionarles a ustedes un perjuicio espiritual muy grande, por eso yo te pido perdón a Dios y a ustedes por no haber sido lo suficientemente claro y haber por ahí quedado flotando la posibilidad de que los mandamientos de Dios hayan sido transmitidos de generación en generación para armar los 10 mandamientos y lo que es la Torá de Dios. Eso no es así. Eso no es así. Algunas de las cosas transcriptas en el Pentateuco, o sea, la Torá, los 5 primeros libros de la ley, los 5 primeros libros de la Biblia, lo que se llama la ley de Moisés, aunque en realidad es la Torá, esos 5 primeros libros, algunas de las cosas transcriptas en ese Pentateuco fueron transmitidas de generación en generación mediante la tradición oral. Eso es lo que yo dije. Pero no aclaré que lo que fue transmitido mediante la tradición oral fue principalmente las narraciones históricas, lo que contiene el libro de Génesis. De los 5, el libro de Génesis. Aunque muchas cosas tienen que haber sido inspiradas por el Espíritu Santo sí o sí, aunque sea historia. ¿Por qué? Porque Moisés, a pesar de que escribió los 5 libros, no estaba en el origen, en el Génesis, en el Bereshit, en hebreo, el principio, cuando dijo Dios sea la luz y fue la luz. O cuando dijo Dios produzcan las aguas seres vivientes, o produzca la tierra hierba
Primero la tierra hierba, después las aguas, y después los animales, las aves, qué sé yo. Todo el libro, el capítulo 1 de Génesis, la creación. No estaba Moisés ahí, Mirta Legrand tampoco, así que fue inspiración de Dios. Yo les quiero decir algo, por más que haya sido algo histórico, no es un mandamiento, pero yo le encontré mucho sentido una vez leyendo un libro hace unos 20 años atrás, leyendo un libro que decía que si vos agarrás un libro, te comprás un libro en la librería y agarrás la primer página, primer capítulo, primer página, y detectás que el libro contiene mentiras en la primer página, y decía, ¿usted lo sigue leyendo o lo tira a la basura? Y la realidad, la respuesta es, yo personalmente lo tiro a la basura. Si contiene mentiras en la primera página, no lo sigo leyendo. Y esa es la importancia de la primera página de la Biblia, cuando habla de la creación. Es tan preciso y tan exacto los datos, corroborados por la ciencia, ahora que la ciencia ha evolucionado de una manera impresionante, que no hay ni una sola contradicción en la primera página. ¿Cómo sabía Moisés cuál fue el orden exacto de la creación? ¿Cómo se formó la atmósfera, las aguas de arriba, las de abajo? ¿Qué se creó primero? ¿La hierba verde o qué? Cuando dice produzcan las aguas seres vivientes, y ahora la ciencia demuestra que la vida se originó en el agua, y así sucesivamente. Es tan perfecta la descripción de la creación en la primera página de la Biblia, que no tengo más que reconocer que el Espíritu Santo de Dios inspiró a este tipo, probablemente barbudo, que se llamaba Moisés, para que escribiera con absoluta precisión la historia de la creación, con absoluta precisión, hasta las palabras. Usted me dice, pero puede haber alguna metáfora. Es probable que haya algunas metáforas, como la serpiente, puede ser una metáfora, como puede ser el árbol de la ciencia del bien y del mal, puede ser una metáfora, yo se los puedo explicar más adelante teológicamente, pero la precisión es absoluta, inclusive el árbol de la ciencia del bien y del mal, si lo tomamos como una metáfora, lo que explicita es de una absoluta veracidad que nos afecta a nosotros hasta el día de hoy. Más adelante vamos a ir explicando eso. Entonces, por supuesto que Moisés no estaba con Noé, o vamos a seguir con Caín y Abel, cuando Caín mató a Abel, o con Noé cuando Dios mandó el diluvio. Tiene que haber habido algunas tradiciones históricas. Tradición quiere decir una traslación histórica verbal, lo que ya podemos llamar tradición oral, de algunos de esos conceptos. No así lo que la Biblia dice, habló Dios y dijo. Cuando dice, habló Dios a Moisés y le dijo tal cosa, y él la escribió, ahí no hay tradición oral que valga. Entonces, sigo. También Dios dio a hombres temerosos de él algunas instrucciones de vida, que ellos siguieron. Principalmente lo encontramos a Abraham, que es el que Dios saca de Ur de los caldeos, lo que hoy es Irak, y lo lleva a Palestina. Palestina está mal dicho, que es Filistea, Palestina, no, a Canaán, lo hace mudar, y tiene un pacto con Abraham, y le dio mandamientos, y probablemente los mandamientos que le dio a Abraham, además de la circuncisión, y algunos que conocemos que están relatados en la Biblia, los mandamientos son básicamente para edificar su fe, no para formar una nación. Y ahí le estoy dando un dato importante, Maru. Los mandamientos que Dios le da a Moisés es para formar una nación. Porque esos mandamientos empiezan cuando Dios le dice, ustedes vieron cómo los saqué de la esclavitud de Egipto, ahora los traje aquí, 600.000 personas al pie del monte Sinaí. Ahora les voy a dar las instrucciones para que ustedes funcionen como individuos pertenecientes a esta nación y como nación. Entonces, 100 veces aproximadamente, un poco más tal vez, dice, y Jehová dijo a Moisés. Ustedes lo buscan en lo que tiene la Biblia electrónica en el teléfono, y Jehová dijo a Moisés, y van a encontrar que son un poco más de 100 veces que Dios le habla específicamente y Moisés escribe. Entonces,
Como Abraham, probablemente haya sido instrucciones para edificar su fe, obediencia y total dependencia de Dios, hasta le manda a sacrificar al hijo, a Isaac. Pero sin embargo, lo que se ha denominado la ley o la Torá fue dada a Moisés, directamente a Moisés por Dios, como instrucciones de vida para un reino de sacerdotes y gente santa. Porque Dios ahí empezó a construir esta congregación a la que pertenecemos nosotros hoy como cristianos. Un reino de y vosotros me seréis, versículo 6, que leímos recién, un reino de sacerdotes y gente santa. Entonces Dios dio instrucciones a través de Moisés para que seamos un reino de sacerdotes y gente santa. Bien. Por eso es que a partir del libro de Éxodo, se comienza a leer esta frase que yo les dije, habló Jehová a Moisés, la que se repite aproximadamente unas 100 veces, desde Éxodo hasta Deuteronomio, donde Dios empieza a dar ley, donde empieza a dar instrucción, donde empieza a dar Torah. Cuando sale el pueblo, Éxodo justamente es la salida del pueblo de Egipto, y ahí empieza a formarlos y a darles instrucción. Entonces, no hay duda de que las instrucciones de Dios para su pueblo fueron dadas directamente por él a través de su portavoz. Profeta quiere decir portavoz. La palabra profeta es sinónimo de portavoz. O sea, Moisés era su profeta, su portavoz, y Dios se manifestó a su congregación en el monte Sinaí y les dio personalmente las condiciones de su pacto de bodas. Y eso, si ustedes quieren leerlo antes de que yo se los explique dentro de unos meses, cuando lleguemos ahí, está en Éxodo, capítulos 19, 20, 21, 22, 23 y 24. 6 capítulos. Entonces es muy interesante la lectura. Éxodo del 19 al 24. Es ahí donde les dan los 10 mandamientos y todo. Esclarece mucho. Pero la realidad es que los mandamientos no vinieron por tradición oral, sino por instrucción directamente de Dios a Moisés para que la escribiera. Es más, los 10 mandamientos no los escribió Moisés. Los escribió Dios con su dedo sobre tablas de piedra. Le dijo a Moisés, prepárate 2 tablas de piedra, subí al monte Sinaí, y dice la Escritura que Dios escribió con su dedo los 10 mandamientos en las tablas de piedra. O sea que algunas cosas se las dictó y los 10 mandamientos los escribió él personalmente. Esto lo quería aclarar para que no se le haga una ensalada en la cabeza ni de Maricruz ni de Pablo. Porque si no, uno puede llegar a pensar que por tradición oral se armaron los mandamientos. No, si ustedes leen van a ver que Dios dio instrucciones específicas y precisas a Moisés ahí al pie del monte Sinaí. Específicas y precisas. Bueno, espero haber sido claro y ustedes se van a dar cuenta de esto leyendo esos capítulos que yo les mencioné del libro de Levítico. De Levítico. ¿Le dije Éxodo yo? Éxodo. Bueno, Éxodo entonces. Sí. Éxodo entonces. Ahora me quedó la duda a mí si era Éxodo o Levítico, Éxodo, pero es Éxodo, ¿no? Sí, bien. Bien. Éxodo. Éxodo 19, versículo 4, 5 y 6. Bueno, qué bueno que tener una compañía de gente tan disciplinada como ustedes. Gracias. Y la hada calado que me pega codazos en el costillar derecho. Bueno, me dice, no digas macana. Bueno, está bien. Este es un problema para la religión cristiana actual. Lo que acabamos de hablar, ustedes dicen, para Amaro debe ser fácil, porque no tiene mala formación de haber pasado por ninguna iglesia donde le hayan enseñado por ahí una teología tergiversada, o inconclusa, o con poco conocimiento de la Biblia. Y la teología sale de la Biblia. Entonces, aquellos, sean cura, pastores o rabino, que no conocen a fondo las Escrituras, te pueden zanatear, pero de acá a Ezeiza. Perdón. Entonces, para la religión cristiana actual es un problema, porque muchos de sus ministros declaran sin ningún temor que la Torá ha sido abolida por Jesucristo y que fue clavada en su cruz. A tal punto que la iglesia cristiana en los primeros siglos
cuando se estaba armando el cristianismo, llegó a anular de la Biblia el Antiguo Testamento. Y hubo un tiempo, un periodo, por el siglo, no sé, 3, por ahí, 4, no me acuerdo cuánto, que habían anulado, no existía más en la Biblia cristiana el Antiguo Testamento, lo que pasa es que se quedaron sin base para un montón de teologías y la incorporaron de vuelta. Y ahora, en la actualidad, muchas religiones evangélicas eliminan otra vez el Antiguo Testamento porque, como contiene instrucciones de Dios y no las quieren cumplir, dicen, no, porque estamos en la gracia cada uno puede hacer lo que quiera y Dios lo perdona, porque Dios es perdonador. Están inventando un Dios que realmente, si no tuviéramos esos 3 versículos que leímos, vosotros visteis lo que le dice a los egipcios, cómo traídos sobre alas de águila, que tenemos que saber de memoria, no entenderíamos el Nuevo Testamento, porque todo el Nuevo Testamento se refiere a eso, y la enseñanza de Jesús también. Entonces, bien. Hay algo que ustedes tienen que... fíjense lo que es el conocimiento, ¿no? Mateo 5:17, buscamos Mateo 5:17, si no trabajo yo solo y eso es injusto a esta altura de mi vida, a mi edad avanzada. A ver, Mateo 5:17 al 20, la Ada se los lee, y presten atención que está hablando Jesús, Entonces, ¿cómo pues, chicos, podemos decir que Jesús vino a abolir la Torá, la instrucción de Dios, la ley, los mandamientos, si el mismo Jesús está diciendo esto? Presten atención a lo que está diciendo Jesús, en el Nuevo Testamento. Miren. No penséis que he venido para abrogar la Torá o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la Torá hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, ese será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Qué bárbaro lo que dice Jesús, ¿no? Palabras No de piensen que vine a abolir el Pentateuco. Ni se les ocurra. Que venía a abolir la ley o los profetas. Ahí agregó Jesús. Puso la Torá más los profetas. ¿Se acuerdan que teníamos los profetas mayores y los menores? Uh-huh. No piensen, ni se sueñen que yo vine a anular nada, ni de la Torá, o sea, ni del Pentateuco, ni de los profetas. Eso de mayor y menor es un invento de la Hada, así que Jesús le decía a los profetas todos, lo más grande y lo más largo y lo más corto, ¿no? Nosotros los partimos en lo más largo y lo más corto para poder estudiarlos más fácil. Bien, es muy importante eso. ¿Qué tiene que decir usted, Magallanes? Gracias por todo, me voy. Cerrame la 8. Dame la doble. Impresionante. Realmente es impresionante. Que no puedan ver. O sea, leyendo no leen, leyendo no entienden. Uh-huh. Tantos años viviendo de alguna manera un engaño a medias que termina siendo un total engaño. Porque nunca llegás a poder caminar en la gracia que tanto se predica. Uh-huh. O sea, vivís chocando contra el mandamiento continuamente, como dura cosa te darle patadas al iPhone y todo lo que ella sabe. Muchas gracias, pastor. Bueno. Juan 1.14, vamos. Igual, yo hablando desde la ignorancia de la que está aprendiendo, ¿no? Y mirándome un poco desde afuera, digo, ¿qué autoridad tenés para definir? Es un libro solo, no es que son 700, es un libro solo. ¿Cuál es la autoridad para decir esto sí y esto no? Sí, es impresionante, ¿no? Está tan claro lo que dice Maricruz, tan claro,
Clarísimo. Tan claro. ¿Quién le dio autoridad a alguien para que diga esta palabra de Dios es válida Y esta ya y no. esta ya está vencida? Pasó de moda. Quedó en el olvido. Está terrible. Pero se hace, Maricruz, se hace, ¿eh? Se hace, lo vas a escuchar muchas veces, pero ahora ya estando firmes en el conocimiento de la palabra, no nos pueden zanatear, ¿eh? Por más, ¿cómo es? Capos que se crean, no nos pueden zanatear. Juan 1.14, a ver, vamos a ver Juan 1.14. San Juan capítulo 1, versículo 14. Juan 1.14, léela textualmente. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquel verbo, está hablando de Jesucristo, ¿sí? Está hablando de Jesucristo, dice, y aquel verbo, o sea, la palabra de Dios, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, o sea, está hablando de Jesucristo, lleno de gracia y de verdad. Es interesante lo último que dice, lleno de gracia y de verdad. Podemos hablar las próximas 2 horas, si no fuera porque el Horacito tiene hambre, solamente de gracia y verdad, ¿no? Pero bueno, dice, y aquel verbo fue hecho carne. Yo les dije, chicos, que los manuscritos que se conservan del Nuevo Testamento, los más viejos, están en griego. Lo cual no quiere decir que Juan, el discípulo de Jesús, escribiera en griego. Era hebreo. Era hebreo como todos los discípulos. Entonces, vamos a empezar por el griego. Aquel verbo es la traducción de la palabra en griego logos, L-O-G-O-S, logos. Hay 2 palabras para verbo, una es logos. Bien, la que se usa en el manuscrito es logos. Pero logos es la traducción al griego de la palabra en hebreo Torah. Entonces, miren qué interesante si le sacamos la intermediación ahí, la del griego, y dejamos, y aquella Torah fue hecha carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gracia es lo que estudiamos recién en Éxodo, vosotros visteis lo que es el perdón sin merecerlo, sin tener mérito, solamente por recibir el perdón por medio de la fe y recibir la salvación. Perfecto, es gracia, lleno de gracia. ¿Y de verdad? ¿Qué es verdad? La Torah. Entonces, lleno de gracia es la salvación sin méritos, solamente por la fe, pero también Jesús estaba lleno de Torah, porque era la Torah hecha carne. Y aquella Torah fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y él estaba lleno de gracia, pero también de Torah. Gracia y verdad. Bien. Para que veamos que si uno anula, chicos, esto quiero decirles, si uno anula el Pentateuco, si uno anula la Torah, simultáneamente está anulando a Jesucristo. Porque él es la Torah hecha carne. ¿Cómo se puede ser cristiano anulando a Jesucristo? ¿Me entienden la implicancia profunda que tiene decir, no, la ley está abolida? Está abolida si Jesús es la ley hecha carne, la Torah hecha carne, el Logos hecho carne, el Verbo hecho carne. Si anulo las instrucciones de Dios, anulo a Jesucristo, porque Él estaba lleno de gracia y de las instrucciones de Dios, de la verdad. Muy bien. La pregunta que hago ahora, que vamos a tratar de... Estamos en Juan, estamos en el Evangelio de San Juan, vamos a ir al capítulo 17. La pregunta que vamos a tratar de contestar es, Jesucristo estuvo predicando o enseñando probablemente un poco más de 4 años.
A pesar de que muchos dicen, no, a los 30 empezó y a los 33 fue crucificado. Como dijo una egipcia, arquitecta y filósofa egipcia, bad information. No sé si la conocen a la arquitecta egipcia, pero dijo bad information. Entonces, ¿qué es lo que tuvo? Puede ser que Jesucristo haya andado con un banquito como en las películas yankee y los pusieran en la plaza y se subiera al banquito y dice, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. A la media hora, arrepentido porque a las 2 horas, arrepentido porque... Y después cuando cumplía el horario de trabajo se iba a la casa a descansar y al otro día a la mañana ponía el despertador, arrepentido, y estuvo 4 años diciendo lo mismo. Arrepentidos, predicando el evangelio. No, chicos, ¿saben por qué le llamaban rabí o maestro? Porque justamente era un maestro que vino a enseñar. ¿O les parece que andaba diciendo arrepentido de la mañana hasta la noche y toda la gente, aún los maestros de la época, los fariseos, los rabinos, le decían rabí, le decían maestro? Lo consideraban un igual. Entonces, la pregunta, para contextualizar, para meternos, para interpretar en un contexto histórico y gramatical, ¿qué hacían los rabinos de la época? ¿Qué enseñaban? Torah, Pentateuco. Es más, vayan a una sinagoga y fíjense qué enseñan los rabinos hasta el día de hoy. Esos barbudos con patilludo, ¿qué enseñan hasta el día de hoy? Torah, Pentateuco. ¿Y a usted le parece que Jesús, que todos le decían rabino, rabino, rabí, maestro, rabino, rabino, era rabino de qué? Enseñaba historia, geografía, matemática. ¿Maestro de qué era? Era maestro de Torá, era un rabino de Torá. Entonces, entendiendo esto, que él tuvo discípulos, que discípulo quiere decir alumnos, tuvo discípulos, los 12 que fueron apóstoles, pero además una gran multitud a la que él le enseñaba permanentemente, le estaba enseñando las instrucciones de Dios contenidas en la ley de Moisés. Simple y sencillamente. Las instrucciones de Dios contenidas en la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque los rabinos habían metido sus tradiciones, yo les enseñé, habían agregado a las 613, habían agregado 6.000 arriba. Entonces la gente la tenían esclavizada con todas prohibiciones e imposibilidades, y Jesús vino a traerles libertad, le vino a enseñar lo que era para su bien, para que la vida de ellos dé en el blanco, que eran las instrucciones de su Padre que Él encarnaba. Las instrucciones de su Padre que Él mismo encarnaba, para que la vida de la gente dé en el blanco. Muy bien, puedo decir muchas cosas más, pero prefiero callarme en este momento para que no me patee la hada. Juan 17:4, con ese nuevo peinado. Horacito, yo pensaba, me traía recuerdos, pero yo no sabía a quién me hacía acordar. Bueno. Ahora que tiene el pelo atrás de la oreja no se parece tanto, pero cuando lo tenía medio suelto tuve un déjà vu con unos tonos más claros. Es Horacio. Bueno, Juan 17:4 es Jesús que está hablando, ¿sí? Está orando. Está orando en realidad. Está Jesús orando. Es una oración que hizo Jesús antes de ser crucificado. Antes de ser entregado y ser crucificado. Es su última oración y está registrado en todo el capítulo 17 del Evangelio de Juan. La última oración de Jesús. Entonces yo le voy a ir diciendo a la hada los versículos que tiene que leer y ella lo voy leyendo. El 4 primero. Yo te he glorificado en la tierra, dice Jesús, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Cuál es la obra que acabó? ¿Cuál es la obra que acabó? Si no había ido a la cruz todavía. Fue su última oración antes de la última cena, antes de que Judas lo entregara, antes de que fuera al patio de Caifás, antes de que fuera ante Pilato y antes de que fuera a la cruz. ¿Y qué está diciendo Jesús? He acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Y cuál es la obra que había acabado si no había ido a la cruz? Entonces, para todos los cristianos, la obra de Jesús se limita pura y exclusivamente a su crucifixión. Y no es así. O
su obra era hacer milagros, sanar enfermos, limpiar leprosos, dar vista a los ciegos, resucitar a los muertos. No es así. Su obra, su primera obra, 2 obras tuvo. El Padre le envió para 2 cosas. Para el pacto de gracia y de obediencia. Lo que nosotros estudiamos en Éxodo cuando leímos vosotros, viste lo que dice. A ver, ¿cómo es el pacto de obediencia? ¿Qué podemos obedecer si no nos dicen qué es lo que tenemos que obedecer? ¿Me entienden? Si alguien no nos dice qué es lo que tenemos que obedecer, qué es lo que tenemos que obedecer, no sabemos. Entonces, la obra que hizo Jesús primero fue enseñar durante 4 años las instrucciones de su Padre, la Torá. Y después murió en la cruz para perdonar los pecados de los que creyesen en Él, para darles una nueva vida, pero ya tenían las instrucciones para esa nueva vida. Nosotros hacemos exactamente al revés. Pero Jesús, en su orden, lo hizo de esta manera porque después de la crucifixión Él ascendió. Pero nosotros hacemos al revés. Primero predicamos el Evangelio para que la gente reciba a Cristo, nazca, reciba el sacrificio de Cristo, nazca de nuevo, y después le empezamos a enseñar las instrucciones. Jesús lo hizo al revés por una cuestión de el orden de su ministerio. Pero miren lo que dice. Otra vez al 4. Le vamos a dar la oportunidad a la Ada para que ustedes, revisándolo ahí con la vista, se den cuenta de qué estamos hablando. Entonces es Juan 17, 4. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora ya entendemos cuál fue la obra. Vamos a ratificarlo con el resto de su oración. Salten ahí al versículo 6. Vamos. 6 y al 8. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Y han guardado tu palabra. Subrayen y han guardado tu palabra. Si Él no les hubiera dado la palabra, ¿qué habrían guardado? Nothing. Nothing. In English, nothing, nada. Él les dio la palabra, les enseñó la Torah, y ahora está diciendo en la oración que hace al Padre, y han guardado tu palabra. Sus discípulos han guardado tu palabra. Versículo 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Eran todos judíos conocedores de la Torah. Si Jesús les hubiera venido a zanatear con alguna cosa diferente a la Torah, ¿hubieran creído en Jesús? No. Por eso dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Si les hubiera enseñado algo diferente a lo que Dios dijo a través de Moisés, no hubieran creído en Jesús. Vamos a seguir. Versículo 14. Versículo 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Interesante la primera frase. ¿Qué les dio Jesús durante esos 4 años? Yo les he dado tu palabra. Entonces muchos dicen que la palabra de Dios es el Nuevo Testamento. Pero les aviso que para esa época no estaba escrito. No estaba escrito. No estaba escrito. Solo existía. No puede estar los 4 libros biográficos escritos de la biografía de alguien que todavía está viviendo. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ni Hechos de los Apóstoles, porque todavía no había ascendido, ni las epístolas paulinas, porque Pablo, quién sabe dónde andaría en esa época. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué hizo Jesús? Yo les he dado tu palabra. ¿Cuál es tu palabra? Tus instrucciones. Las instrucciones de un padre para que la vida de los hijos den en el blanco. Vamos al versículo 17 y 18. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad.
como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Santifícalos, ¿en qué? En tu verdad. Ahora, ¿cuál es la verdad? Por eso yo le dije que Jesucristo era lleno de gracia y de verdad. Acá, la Biblia misma les está diciendo qué es la verdad. A ver, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Eh? Algunos dicen, no, pues lleno de gracia y verdad quiere decir que soy yo que he predicado el Evangelio. No, no, no. El mejor intérprete de la Biblia se llama Biblia. La Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia se interpreta a sí misma. Siempre. Yo he sido profesor de hermenéutica bíblica durante muchísimos años y lo sigo siendo, y es la Biblia se interpreta a sí misma. Siempre. Entonces fíjense, cuando leímos antes, lleno de gracia y de verdad, y acá Jesús está diciendo, tu palabra es verdad. La Torá es la verdad. Ahora, ¿por qué la Biblia dice que Jesús es la Torá hecha carne? Porque toda la Torá habla de Jesús. La Hada me está tratando de convencer de que a partir de unos meses más adelante empiece a enseñar la Torá los sábados a la mañana. Por YouTube y por los streaming. Y lo estoy considerando. Ahora tenemos 4 maestros que cada sábado enseñan la Torá, pero ellos van a completar el ciclo de todo el Pentateuco, y cuando terminen hay una insistencia de un par de personas, un talenzo, una talada y unos cuantos que quieren que haga todo el circuito de un año, yo enseñando un año, capítulo por capítulo y versículo por versículo la Torá. Pero la realidad es que la Torá, toda la Torá habla de Jesucristo. Ustedes van a encontrar a Jesucristo en toda la Torá, en toda. Desde Génesis 3:15 o antes, y dijo Dios sea la luz, fue la luz. Ahí está el verbo de Dios, la palabra de Dios que dijo sea la luz y fue la luz, está Jesucristo. Génesis 3:15, ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, o sea, la descendiente de la mujer, Jesucristo, iba a vencer a la serpiente. Está hablando de Jesucristo, o sea, toda la Torá habla de Jesucristo, por eso Jesucristo es la Torá hecha carne. A ver, vamos a seguir, porque el Hada me autorizó a que yo les insista hablando, y por ahí no termino hoy, y sigo con el mismo tema el miércoles que viene, si ustedes me autorizan, si no, cambio de tema, no hay problema. Hay que terminarlo. Entonces, Lucas 24:25. Lucas 24:25. Mateo, Marcos, Lucas, tercer libro del Nuevo Testamento. Lucas 24:25. Bien. 25, 26 y 27. Lucas, capítulo 24, versículos 25, 26 y 27. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba Jesús en todas las Escrituras lo que de él decían. ¿Eso es Caminos de Emaús? Esto es... Esperen que vea el título del párrafo para poder explicarse. Sí, Camino de Emaús. Cuando Jesús había resucitado, iban un par de discípulos pensando que Jesús estaba muerto, estaba enterrado y nunca más iba a resucitar. Iban camino a una ciudad que se llamaba Emaús. Y Jesús se les pone al lado y les dijo, cuando lo reconocen, les dice, oh insensatos, quiere decir manga de giles en idioma de ustedes ahí en Buenos Aires. Oh manga de giles y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y miren el versículo 27. Y comenzando desde Moisés, ¿qué es Moisés? El Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Toda la Biblia habla de Jesucristo. Principalmente
el Pentateuco y los profetas, principalmente. O sea que yo les puedo asegurar que el Antiguo Testamento habla más de Jesucristo que el Nuevo todavía. Entonces, es muy interesante entender esto para darle el valor y para poder estudiarlo. Estas enseñanzas que yo le estoy dando acerca de la Biblia es porque no podemos estudiar la Biblia y creer que la Biblia es la palabra de Dios si no estamos convencidos de eso. Tenemos que estar plenamente convencidos de que la Biblia es la palabra de Dios, y les estoy mostrando cómo Jesús recurrentemente se refería a la palabra de su Padre. A ver, voy salteando porque ustedes ya lo tienen escrito. Vamos a un texto muy importante que está en Mateo 7:21. Mateo 7:21 al 23. Mateo 7:21 al 23. Dice, también es Jesús hablando. Dice Jesús, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces yo les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esa palabra, hacedores de maldad, que es lo último, ¿ven? Eso para Maricruz que anda anotando ahí. Si te estás leyendo la Biblia en la computadora, trata de no escribirla, Maricruz. Si es en papel, sí, pero bueno, en papel sí, papel sí. Ahí eso está mal traducido, donde dice hacedores de maldad, que es la última frase. La traducción literal del original sería hombres sin Torá. Apartados de mí, hombres sin Torá. Y podríamos decir que es un sinónimo desobedientes de las instrucciones de Dios, o desobedientes de la Torá, y el traductor, que fue Casiodoro de Reina, lo tradujo como hacedores de maldad, como personas que desobedecen a Dios. Pero la literal sería desobedientes de la Torá, o transgresores de la Torá. Pero miren qué interesante, lo vamos a analizar al párrafo, lo vamos a analizar al párrafo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Yo dice, esto es lógico, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sí, lógico. Ahora, ¿cuál es la voluntad del Padre? Se la dictó a Moisés. Se la dictó desde el monte Sinaí. No solamente, se la escribió con su propio dedo en las tablas de piedra con que subió Moisés al monte. Subió Moisés al monte con 2 tablas de piedra y trajo los 10 mandamientos, escritos por el dedo de Dios. O sea, ¿alguno puede dudar de cuál es la voluntad de Dios? Sino la que Él indicó como instrucción de un padre a un hijo. Porque si tengo que aclararles esto, por Maru lo voy a aclarar, por Maru y por Daniela. Los demás, ahí, algo saben. Mal, pero bueno. Hernán, mal, pero ya vas a aprender, Hernán, ya vas a aprender. Pero por Maru y por Daniel. Hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Qué lindo que Jesús use la palabra mi Padre. Y muchas veces, cuando Jesús habla, dice vuestro Padre. Yo les digo ahora, Daniela y Maru, los demás no sabemos, pero Dios es el Padre de ustedes. Es vuestro Padre, como decía Jesús. Y la vamos a meter a Marisa también. Y a Victoria también. Muy bien, vamos las mujeres. Y tal vez a Lada, y tal vez. Vamos No es tu padre, y tal vez. Vamos las mujeres. Y tal vez a la Ada, depende de lo que haga de comer esta noche. Entonces, vamos a ver. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no sé si les expliqué, yo creo que sí, de dónde surgió la raíz etimológica de la palabra Torá. La raíz etimológica de la palabra Torá, porque vamos a buscar para atrás.
Un día apareció una palabra que se llama Torah, que quiere decir instrucción, se traduce como instrucciones, o instrucciones de Dios, o instrucciones de Dios para que la vida dé en el blanco. Si usted le preguntan a un judío qué es pecado, le va a decir, ¡tac!, errar al blanco. Es desobediencia a la Torah, ¿ves? Errar al blanco, porque la Torah son las instrucciones de Dios para que la vida dé en el blanco. Entonces, para un judío está fácil. ¿Qué es pecado? Errar al blanco. Que tu vida yerre al blanco. Muy bien. Entonces, ¿cómo surge? Vamos para atrás, ustedes que tienen cara de inteligente, las chicas, vamos para atrás y buscamos la raíz etimológica de la palabra Torah. Un día, como estos vivían de guerra, un padre, ¿vieron cómo hace en la película del Far West, del lejano oeste? Ponían un tachito, no sé dónde sacaban los tachitos, no sé muchos tachitos, no sé si en esa época había tachitos, que eso, no sé si la industria... Latitas. Pero se la inventaban, las latitas la ponían ahí arriba de un palo y se fundaba y pam, pim, pum, pum, le tiraban tiros a la latita. ¿Se acuerdan de eso? Sí, vimos muchas hemos películas. visto algunas películas. De cowboys. De cowboys o de Far West. O como una vez yo dije en Estados Unidos, Far West, cowboy, no me entendían, los yankees no me entendían de qué estaba hablando. Resulta que eran westerns. Eran westerns. Ellos lo llaman westerns. Claro, y yo no decía ni western, decía cowboy, Far West, qué sé yo. Oh, western, me corrigió una amable dama que dijo, pobre tipo, le vamos a dar una mano. Porque No sabe nada. Entonces, ponían la latita y el papá le enseñaba al nene hasta que le aprendía a pegar a la latita. Vamos al antiguo Israel. Pondrían a la suegra No. sentada en una mecedora, No. con el peinado, ya saben cuál es el peinado. Basura. Y entonces el papá le decía, nene, apuntale bien a la nona. No. Y el nene agarraba el arco y la flecha y ¡cium! Menos mal que recién estaba aprendiendo, le erraba, ¿no? Pero Se salvó la dona. entonces, eso de poner un blanco, como sea el blanco, un blanco para que un padre enseñe al hijo a tirar al blanco y a que su flecha dé en el blanco, Al que tenga puntería. básicamente que su flecha dé en el blanco. Que dé en el blanco, que no se desvíe del blanco, que dé en el blanco. Ese es el origen de la palabra Torah. Miren qué interesante y qué hermoso que es el origen. Es instrucción de un padre a un hijo a enseñarle a apuntar al blanco y que la flecha que él tira dé en el blanco. Origen etimológico o raíz etimológica de la palabra Torah. La instrucción de un padre a un hijo para que su vida dé en el blanco. Entonces miren qué interesante que es aprender las instrucciones de Dios. No son gravosas, por eso la Biblia dice, las instrucciones de Dios no son gravosas. Los mandamientos no son gravosos, porque es papá que me está diciendo cómo debo proceder para tener éxito en la vida. Eso no puede ser gravoso nunca, no puede ser una carga pesada nunca. Por eso Jesús decía, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. No es nunca una carga pesada la enseñanza de Jesús, la Torah de su Padre. Lo que pasa es que se tergiversó cuando se tradujo al griego. Como decía Marisa la otra vez, la Septuaginta o la Biblia de los 70, que eran los 70 sabios de Alejandría que tradujeron del hebreo al griego y usaron en lugar de Torah la palabra nomos. Ley. Nomos. Nomos en griego, de lo cual viene la palabra norma, no norma la vieja de acá al lado, sino la palabra norma legal, digamos, ¿no? No norma legal, nomos, y que cuando se traduce al castellano se traduce como ley, se deriva de la palabra ley. Pero la ley en el Imperio Romano era quebrar la ley y te liquidamos. Entonces la palabra ley se convirtió en algo duro, algo que uno resiste. Pero si uno va a la raíz verdadera, es instrucciones de un padre a su hijo para que su vida dé en el blanco. ¿Se entendió? Esto es muy importante que lo entendamos, porque estamos avanzando, ustedes no se dan cuenta, pero estamos avanzando muchísimo en nuestra fe en Dios. Porque toda nuestra vida
se va a convertir, nos va a convertir a nosotros en un especial tesoro para Dios. Vosotros seréis mi especial tesoro. Un reino de sacerdotes y gente santa. Entonces, no todo el que me dice, uy, ahí estamos recién. No todo el que me dice Señor, Señor, estábamos leyendo ahí en Mateo 7:21. Y yo me desconcentré y me fui. Y la hada no me pateó por primera vez. No, no te pateé. Por primera vez, ¿eh? No. Qué bueno. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos es seguir sus instrucciones, las instrucciones del Padre, para que nosotros como hijos tengamos una vida que dé en el blanco. ¿Entendieron el versículo? ¿Vieron cómo yo les estoy aplicando hermenéutica bíblica a los versículos para que lo entiendan clarito? Pero sigue, ¿no? Pero aparecen los religiosos, ¿ven? A continuación, en el versículo 22, aparecen los religiosos. ¿Qué dicen los religiosos? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Eran religiosos de los buenos estos, ¿eh? Miren lo que hacían. ¿Qué hacían? Profetizaban en nombre de Dios. ¿Qué más hacían? Echaban fuera demonios en el nombre de Dios, en nombre de Jesucristo. ¿Y qué más hacían? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Venían los enfermos y los sanaban. Lo que se parezca de esto con lo que nosotros vemos en la televisión, en YouTube y en todo lo demás, no es pura casualidad. Es el tiempo de que sucede esto. Siempre ha sucedido con los religiosos que fundamentan su ministerio y su vida en hechos, manifestaciones espirituales, la bola de cristal y te adivino el futuro, nos profetizamos en tu nombre. Y usted dice, no, un pastor no va a hacer eso. Ah, ¿no? Está bien, sin la bola de cristal, pero también lo hace. Te voy a adivinar el futuro, en el futuro vos vas a tener suerte, tu mujer se va a cortar el pelo y entonces va a perder la fortaleza como Sansón. Como Sansona. Y bueno, y ahí sucedió. Entonces, profeta, eso es un profeta. No, ¿qué dice Jesús? Yo les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, desobedientes de la palabra de mi Padre. Desobedientes de las instrucciones de Dios. Hombres sin Torá. Entonces, lo que nos acerca a Dios, ¿qué es? El circo, el hacer milagros, el hablar en nombre de Dios, en hacernos los espirituales, hacernos los pastores ungidos, porque yo soy el siervo del Altísimo. ¿O qué? ¿Qué es lo que nos acerca a Dios? Versículo 21, ustedes lo leyeron. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Más simple de lo que nosotros pensábamos. Tener una vida de acuerdo con las instrucciones de Dios, que nos hace felices, que nos da paz, que nos da un matrimonio feliz, que nos da hijos felices, que nos da un trabajo instruido por Dios, una actitud adecuada según la instrucción de Dios y todo, y nos da una vida en paz, en libertad, en felicidad y en amor, en su amor. ¿No es más fácil esto que andar con el circo de la religión, hablando en nombre de Dios, peleándose con los demonios? ¿Ven cómo interpretamos ese pasaje bíblico, esa breve referencia? Entonces, ¿qué es lo que hacen los hombres? ¿Qué es lo que hicieron estos? Con esto termino, y sigo la próxima. ¿Qué es lo que han hecho? Hemos dado vuelta, hemos invertido, no tengo ninguna pirámide acá, hemos invertido el orden, la pirámide que establece el orden de prelación de las leyes del reino de Dios. Para volver a lo que hablábamos la semana pasada, porque no me olvidé, ¿vieron? Invertimos la pirámide. La hemos puesto pata para arriba la pirámide. Pretendemos que Dios bendiga nuestra impertinencia. Hemos invertido el orden establecido por Dios y hemos dejado abajo la Torá, si es que no la hemos anulado o borrado, y arriba de todo quedaron los dos niveles más peligrosos que son las interpretaciones y los usos y costumbres. ¿Se acuerdan de la Torá?
de la pirámide, porque yo les mandé, aunque no di todo la semana pasada, le di la lección completa, se las pasé escrita en PDF. Y ahí con los dibujitos, para que vean los dibujitos que se las pasé. Entonces, ambos niveles, las interpretaciones, los usos y costumbres pueden ser lo que aprendimos en la iglesia donde hemos recibido y creído el Evangelio, o lo que hacían en la denominación religiosa donde nos criamos, católica, evangélica, no importa, o donde crecimos espiritualmente, o donde comenzamos a servir en el ministerio, o donde algunos fueron ordenados pastores. Y esto puede tener su origen en lo que dice estas organizaciones, y que han opacado, han distorsionado, han ocultado el orden de Dios para su propia congregación, para su propia familia. No habló la Ada, pero tenía que hablar ella. Hablo en la próxima. Pero va a hablar la próxima, no se van a salvar de que habla la Ada, la próxima, oh, mira qué poquito faltaba para terminar. Bueno, la próxima vamos a hablar un poquito más y la Ada va a pronunciar unas palabras también, va a dar una enseñanza en el mismo tema. Así que todavía seguimos con el mismo tema hasta la próxima, y lo que vamos a hacer ahora es, escuchamos preguntas, comentarios, sugerencias, menos la sugerencia de que terminemos la clase acá. Las demás sugerencias y comentarios y preguntas está abierto. Maricruz, ¿se entendió lo que expliqué de las tradiciones orales y eso? Sí, lo que yo había hablado con Horacio esta semana, digo, para mí era, entiendo que todos estos encuentros son justamente para que, en este caso mío, aprender la Biblia desde una base casi nula. Y para mí era importante, para aprender la Biblia, conocer la historia de la Biblia, la historia del libro en sí. Y como yo le decía a Horacio, la imagen los pensamientos que me vinieron después del anterior encuentro es: a Moisés le creo todo, ¿no? Para mí Moisés fue la línea directa y lo escribió, no tengo ninguna duda ahí. Pero después mis dudas radicaban en cómo se compilaban los siguientes textos, entender lo de los canon en el caso del Nuevo Testamento y demás, porque desconozco. Entonces eso, digo, para entender la Biblia, entender de dónde viene, para mí era importante. Sí, hay más libros históricos, como el libro de los Reyes, Crónicas, pero es la historia de un pueblo, o sea, se están incluidos dentro del canon del Antiguo Testamento, estoy hablando, porque era la historia de la relación de Dios con ese pueblo. Porque si bien con Moisés dio las instrucciones de cómo tenía que regirse ese pueblo, aún aplicar justicia, se le mandó a que funden ciudades de refugio, que es una precárcel. Fíjate la bondad de Dios, ¿no? Hacer 5 ciudades de refugio, una al lado, ambos lado del río Jordán, para que el que matara a una persona corriera y se metiera en esa ciudad de refugio y el vengador no lo pudiera matar, qué sé yo, etcétera. Hay toda una legislación tan interesante en la Torá, o sea, en los libros de Moisés. Pero después el pueblo lo tuvo que vivir. Estamos hablando de un pueblo que salió de la esclavitud, de 400 años de esclavitud, analfabetos, brutos como un arado, a pesar de que ellos, los viejos murieron en el desierto y entraron los hijos. Calculo que serían un poco menos de brutos, pero brutos al fin, por lo que no supieron vivir. Entonces, ¿cuál era la labor de los profetas? Están los libros históricos de la relación de Dios con ellos, pero aparecen los profetas. Y los profetas los usaba Dios para cuando veían que el pueblo se había apartado de la Torá, andaban adorando los dioses de los países que habían conquistado, los Baales, todas las idolatrías, y se olvidaban de Dios. Los profetas levantaban la voz para decirle: vuelvan a la Torá. Hay que volver a la Torá, vuelvan a Dios. Hay una sola manera de volver a Dios, volviendo a su palabra, a sus instrucciones. Así que vuelvan a Dios, al Dios verdadero,
volviendo a su palabra. Y todos los profetas hablan exactamente de eso. Son voces que se levantan para hacer volver al pueblo a la Torá. Entonces, esos escritos de los profetas, obviamente, quedaron como instrucciones para el pueblo de Dios, pero referidas siempre a la Torá. ¿Hay algún libro que menciona, para que vos tengas algo adicional, hay algún libro que menciona la Biblia? No está escrito esto en la Crónica de los Reyes o algo por el estilo. Se ve que había más libros históricos que narraban la historia. No estoy hablando de la Torá, estoy hablando de las batallas de los reyes y libros históricos que en realidad se perdieron. Esos libros históricos, se ve que los reyes hacían escribir sus historias, su batalla, ¿viste? Como el Imperio Romano salió Julio César y qué sé yo qué hizo, la historia. Esos libros históricos adicionales, esos sí se perdieron. No se perdió nada de lo importante, o sea, la instrucción de Dios a través del Pentateuco y los profetas. Y se guardó también los 5 libros poéticos, los que están escritos en forma de poesía, que en definitiva los 150 salmos son oraciones o canciones que se cantaban. Es como un himnario, ¿no? Un himnario con todos esos himnos adentro, y esos son los salmos. Cantar de los Cantares, entre los libros poéticos, es un libro que escribió el enamoradizo Salomón, el segundo rey, el tercer rey de Israel, que era muy enamoradizo y bueno, escribió, pero muy aplicable a ¿por qué se incluyó y se guardó y se sigue guardando? Porque él está escribiendo, no te creas que Salomón era un espiritual, estaba escribiendo a su enamorada, pero en definitiva, como el pacto que nosotros tenemos con Dios es un pacto de bodas, hay muchas enseñanzas y muchas cosas que son aplicables a la relación de Dios con la iglesia. Se ve que una inspiración del Espíritu Santo para que nos sirva a nosotros, producido a través de él. Y el Nuevo Testamento, ya te dije la otra vez, que se buscó que hayan sido libros escritos por un apóstol. Hay 5 o 6 condiciones de canonicidad. Criterios de canonicidad. No, yo te dije 2 nomás, pero porque no me acuerdo las otras, ¿no? La Ada la sabe mejor que yo. Pero hubo criterios de canonicidad. Entonces, por ahí apareció un libro que dice el Evangelio de María Magdalena. ¿Y quién lo escribió? Con toda seguridad que la mayoría de esos libros no lo escribió ninguno de ellos, sino los discípulos directos de Jesús. Se fueron inventando con la vuelta del tiempo, y ahora Internet está plagado de todos esos libros que se llaman apócrifos, porque no sabe ni quién lo escribió. Apareció un libro del Antiguo Testamento que se llama el libro de Enoc, y no sabemos si en la época de Enoc se había inventado la escritura todavía. Entonces, estudiándolo los especialistas, hay párrafos agregados con 200, 300 años de diferencia y demás. Entonces, nosotros nos quedamos con esos 66 libros que componen la Biblia y con esa palabra de Dios como segura, probada, aunque aparezcan manuscritos en la cueva de Qumran, ¿viste? Que están hoy en el Museo del Libro en Jerusalén, párrafos de libros diversos, pero nos quedamos con esto y no añadimos nada más. Lo demás nos puede aportar por ahí algún dato histórico para entender un poco más el contexto, alguno que sea verificable, pero nos quedamos con estos 66 libros. Como dijiste vos, ¿le creo a Moisés? Listo. Si le crees a Moisés, le va a creer a Jesucristo porque Moisés hablaba de él. Otro, another one. No, después no es una consulta, es más bien un dato que me llamó la atención, quizás por mi perfil un poco de ciencia, ¿no? Pero partimos de una base o del inicio de la Biblia en expectativas de vida altísimas, para luego llegar a un piso, ¿no? De 30 y pico de años, y ahora luego la expectativa de vida, conforme la ciencia avanza, aumenta. Me llama, no sé si tiene que ver mucho con la Biblia en sí, pero sí me llama la atención este rebote en la expectativa de vida de las personas. Es interesante porque hubo en un momento que creo que uno de los salmos
dice que el promedio de vida son 70 años, lo puedes buscar en la concordancia, y en lo más fuerte 80, o sea que fíjate vos como ya fluctuaba en aquella época, quién sabe por qué condiciones, si por el estilo de vida, la alimentación, que andaban en guerra, que tomaban agua de los charcos, qué sé yo, ¿viste? Con toda seguridad que los mejores alimentados debían ser Adán y Eva y Matusalén, que vivió 969 años. Pero eso sí es cierto, fue fluctuando la expectativa de vida, sí. Sí. Y ahora está creciendo, por eso yo tengo 120 como mi meta. Claro, ¿viste? ese es tu objetivo, 120. Silencio. Se salen de la vaina por hablar. Silencio. Claro, miren. Empujan. No empujen, hablen sin empujar, No se amuchen. Tengo acá dos personas, una a mi izquierda, la otra enfrente. La Vicky y la Dani. Que me miran y me hacen. Claro. Decía algo. Habla. Quedé con muy pocas palabras como para hacer algún comentario edificante. Ninguna. O sea, más claro, echarle agua, o sea, busquémosle lo que queramos, pero sí me llamó mucho la atención algo, sobre todo en el capítulo 24 de Lucas, cuando leímos que el Señor le habla a los discípulos camino a Emaús. Hay un versículo, es el 45, que después de decirle que estas son las palabras que les hablé estando con vosotros, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. El versículo que sigue, el 45, dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. A mí creo que eso nos da una explicación por qué ahora sí podemos entender la palabra y antes no, por más que explicaras exactamente lo mismo. Porque estoy seguro que no es la primera vez que un maestro explica lo que está explicando esto a nivel masivo, o sea, a través de redes o en congregaciones. Pero la gente es como que, no sé, No entienden. No entienden. Hay, entiendo yo, algo muy particular en este tiempo, no sé si tiene que ver con el último tiempo o con el avivamiento que siempre se escuchó en la iglesia, pero de verdad lo veo en casa, lo veo en los grupos, la gente entiende. Lo que estás explicando se entiende. Es espectacular, no tiene contradicción, no es difícil de poder hilvanarla. Entendés que es la historia de un pueblo, primero de una persona que es Abraham, después su familia, después la nación y ahora todo el mundo, con la posibilidad de pertenecer a ese pueblo a través del Mesías. O sea, y cómo la gracia de Dios nos está permitiendo acercarnos a esa instrucción para que nuestra vida dé en el blanco. Estoy muy contento de formar parte de esta comunidad de Fe del Aire. Gracias, pastores, gracias Horacito por la idea, y a todos los que estamos participando, son muy lindos. Y nada, estoy con mucha expectativa, realmente estoy muy contento y muy agradecido, realmente. Qué bueno. Bueno, gracias por estar, por supuesto, cada uno de ustedes son muy importantes, Pablo decía la otra vez, es tan simple que todos lo deberían aceptar. Todos deberían creer en Dios y aceptar la palabra de Dios, aceptar a Dios. Pero es tan simple que no voy a decir que perdimos pero ganamos, ni ganamos pero perdimos, pero nada de eso. Es tan simple, pero se complica en un aspecto. El aspecto de conocer, me lo dijo un cliente que debe ser el segundo cliente que tuve cuando tenía el estudio contable en Buenos Aires, que después fue un siervo de Dios, Ángel se llamaba, y él, cada vez que yo le predicaba el Evangelio, él me decía: yo no
no quiero saber nada con Dios. Y yo decía, y Ángel andaba con algunos problemas en la empresa, y en su familia, en su matrimonio. Ángel Primosich. Ángel Primosich. Lo conozco desde esa época yo. Bueno, Ángel Primosich En su empresa. fue el primero y creo el primero y el último cliente que yo tuve, porque antes de irnos a Estados Unidos a estudiar, los últimos libros contables que devolví fueron a Ángel Primosich cuando nos fuimos, y él nunca quiso aceptar el Evangelio, nunca quiso aceptar a Dios. Y me da una explicación que yo la entendía, por razonable la entendía. Es, si yo le pido algo a Dios, yo sé que Dios me va a contestar. Literal, siempre me decía lo mismo. Si yo le pido algo a Dios, como usted me dice, yo sé que Dios me va a contestar. Y después yo voy a quedar obligado con Dios. Y yo no quiero tener ninguna obligación con Dios. Y al tiempo, los problemas iban de mal en peor, y bueno, etcétera, y volví otra vez, y me iba a mi oficina. Yo trabajaba en una empresa en Munro, y él era la empresa de vigilantes, era de él, de la vigilancia. Y seguridad. Entonces venía a la oficina y me decía, pero ay, me contaba los dramas. Y yo decía, Ángel, ore al Señor, pídale al Señor y el Señor le va a contestar. Ponga a prueba a Dios, Dios le va a contestar. Y él me volvía a responder, yo no le pido nada a Dios porque yo sé que me va a contestar. Y si me contesta, yo voy a estar obligado con Dios. Y entonces, ¿vieron lo que era fácil? No es tan fácil. Porque la palabra de Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón. Dios nos pide el corazón. O sea, no nos está pidiendo una fe de domingo, de comulgar, de sacar la lengua para que el cura nos ponga la hostia en la lengua, o de ir a una iglesia evangélica, levantar las manos y hacerse el espiritual. No, Dios te está pidiendo el corazón, y eso no está pidiendo un compromiso, y cada vez más la gente no se quiere comprometer. Los jóvenes no se casan más. Se casan los homosexuales, pelean por su derecho de casarse, lo consiguieron y se casan, el matrimonio igualitario, pero los heterosexuales no se casan más, porque no quieren compromiso. El ser humano no quiere compromiso, y Dios te pide el corazón. Mira vos qué semejante compromiso, te pide todo. Entonces es fácil de entender, pero no es fácil de aceptar y de vivirlo, de rendir la vida al Señor y caminar una vida en fe con Él. Para terminar el tema de Ángel Primosich, cuando regresamos de Estados Unidos, estaba un día en Córdoba capital y me suena el teléfono y me dice, soy Ángel Primosich. Y digo, ¿cómo consiguió mi teléfono? Lo busqué y lo conseguí, soy Ángel Primosich, y quería decirle que ahora somos hermanos porque he aceptado a Cristo en mi corazón y ahora soy un siervo de Dios y quería que usted lo sepa. Después de cuánto, 10 años, no sé, 15 años, un día se rindió al Señor y fue un siervo de Dios. Bueno, ya partió con el Señor, ya falleció hace unos años, pero fíjate vos cómo es tan fácil, pero perdimos, pero ganamos, ¿viste? Es tan fácil, pero de tan fácil no queremos porque implica un compromiso, implica una vida. Ustedes están hace 1 hora y media sentados ahí, chicos. ¿Quién quiere sentarse 1 hora y media ahí para escuchar un ganso como yo explicarle de un libro que tiene más de 2000 años? Y ustedes, por eso están ahí. Pero ¿por qué no tenemos 200, 300 ahí? ¿Se dan cuenta? Que de tan fácil no es tan fácil, porque implica un sacrificio, implica un esfuerzo, implica un compromiso, implica una constancia, una perseverancia en el camino. Y todavía cuántos años más nos hace falta perseverar hasta que termine nuestra vida, para llegar allá y que el Señor nos diga, ustedes fueron buenos religiosos, pero fueron hombres desobedientes de las instrucciones que yo enseñé. Como es, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Este es un camino para recorrer, un camino hermoso, les aviso. Sí. No es un camino duro, no es un camino difícil. Obedecer a Dios no es difícil, no es complicado, no es que ahora tengo... No es una pesada carga. No es ninguna pesada carga, es un camino hermoso, lleno de bendición, porque Dios va a bendecir nuestra vida, la vida de nuestra familia, la vida de nuestros hijos, nos va a bendecir en todos los aspectos, pero hay que caminarlo, hay que tener la perseverancia de caminarlo. Alguien más, le damos la oportunidad a uno, porque ustedes me hicieron empezar 8 minutos tarde, así que todavía me quedan 4.
La Daniela no tiene nada que decir. El Hernán, el Horacito, No, alguien, Vicky. a Marisa, la Vicky. Vicky. Me quedé pensando en lo que estabas hablando recién, Horacio. Y sí, si bien es entregar el corazón y dar una vida, lo que más cuesta es el primer tiempo de dar el paso. Porque hay como un proceso cuando das el paso, si bien hay una manifestación de Dios en nuestra vida. En el primer paso, esto lo veo en base a la experiencia que tuvimos, ¿no? O sea, das el paso, tenés fe, el Señor obra, y después viene un proceso en el que, bueno, yo estuve presente en una situación puntual, pero yo quiero saber si vos me querés por ese milagro o me querés de verdad. Entonces viene un proceso en el que tenemos que empezar a caminar en fe, donde las cosas no anden bien, igual volver al Padre. Y pasa el tiempo y es como un proceso de desintoxicación de lo que vivimos durante tantos años antes. Cuando logramos vencer ese proceso como la droga de desintoxicación, empezás a vivir un reino en el que no querés volver nunca más atrás. Es un tiempo que hay que resistir, pero luego, no sé cómo nos sentimos nosotros, estamos en ese proceso, pero cada vez más lejos de lo que vivíamos antes. Y yo creo que ninguno de nosotros duda en dar un solo paso atrás. Si lo damos sin darnos cuenta, porque, no sé, tropezaste o porque te faltó un poquito de fe para una situación, pero no porque queramos volver atrás, no porque queramos dejar este camino en el que emprendimos. Por eso nos podemos quedar acá 1 hora y media, por eso a veces estamos los Shabbat desde la mañana estudiando, nos sentamos a las 3:30, nos levantamos a las 8 de la noche y seguiríamos más si la cabeza nos diera, no nos da más la cabeza de estudiar o de leer o de querer aprender. Pero ninguno de nosotros elegiría algo distinto. Pero tuvimos que pasar un proceso, 1 o 2 años, en el que las cosas no nos salían bien y teníamos que seguir insistiendo. Como decir, es por acá. Es por acá, Es no por hay acá. otro camino. Y es maravilloso porque ahora todo es ganancia. Aún las cosas aún los problemas son ganancia en este reino. Entonces lo que cuesta es que la gente dé el paso y que resista ese primer tiempo. Y después, ya está, estamos acá, nadie va a querer volver para atrás. Eso es lo que pensaba recién cuando decía por qué es tan difícil que hubiera más gente de este lado. Porque no resisten ese primer paso, ese momento de pagar un precio también. No solo todo de arriba, digamos, hay que pagar un precio para recibir en todo, en la vida, en el trabajo, en la familia. Tenés que resistir la convivencia con las personas con las que vivís para tener una familia. Si no, cada vez que viene un problema te vas y ahí nunca podés formar nada. Entonces esto es parte de eso también. Tal cual. Eso creo. Buenísimo. Buenísimo. Muy inspirada, Vicky, buenísimo. Muy inspirada. bueno, me hace bien lo que decís. Buenísimo. Muy bueno. Así es exactamente. Así es. Bueno, sí, a ver, Y 7. 21:07, le entrego la reunión al Horacito, Al Junior. que es nuestro mentor acá, que ideó esta comunidad de fe del aire. Adelante, Horacito. Bueno, gracias, Pa. Como comentario, a mí yo creo que hay 2 cosas por ahí para contarle a Vicky, que me parecen todo lo que fueron diciendo, me parece que es como una línea, ¿no?, dentro de lo que venimos tratando, y eso sucede siempre que está Dios en el medio, ¿no?, que hay una continuidad y no hay ningún mensaje diferente porque hay una línea, porque el Espíritu Santo está en el medio. Y me gusta mucho verla a Daniela mirándote cuando hablas, y eso es muy fuerte, y eso es lo que buscamos en nuestros hijos. Y todo ese proceso que deben haber vivido en familia se experimenta mejor cuando hay una comunidad. Entonces yo creo que es el desafío y la oportunidad es replicar lo que ustedes vivieron en otros y meterlos dentro del soporte de una comunidad, para que no parezcan bichos raros sueltos por el mundo diciendo, che, ¿para dónde vamos? Porque si no uno aparece, me desperté y esto no existía. O por ejemplo, no sé, pienso en el proceso de Marisa y Freddy, que estaban en un lugar donde realmente se sentían con mucha presión, pero no con mucha presión bíblica, sino de una institución. Entonces, despertarse y sacarse ese peso de encima y saber que hay un Dios poderoso que tiene propósitos con su vida y que quiere el bien, es un despertar. ¿Y dónde me voy? ¿Y qué hago? O por ejemplo Maru o Pablo,
que no lo conocían. Yo hablaba con Pablo y Pablo me decía, yo no necesité tu Dios hasta ahora, ¿por qué lo voy a necesitar? Así de bruto era Pablo. Y después uno entiende que es el momento donde Dios encaja y se abren los ojos y uno quiere experimentar más. Y son procesos y etapas en donde uno está en las aguas salutíferas, ¿no? Hay aguas más profundas. Y chicos, ustedes, me voy a referir arriba y abajo en mi visor a la familia de Hernán y Vicky y a la familia de Marisa y Freddy. Ya tienen aguas cada vez más profundas, pero todavía hay aguas más profundas. Así que nos queda un camino para transitar juntos e incluir a muchas personas que están por ahí, que no tienen comunidad, no tienen contención, y poder sumergirlas con un salvavidas en esas aguas. Entonces, bueno, me gusta mucho esas miradas cruzadas, porque habla mucho de lo que ustedes transitaron y de la admiración de familia. Así que eso es algo bueno para replicar en otras familias. Así que si les parece, oro, y mi papá tiene hambre siempre, dijo, y ahora siempre. Ya puede cocinar como la abuela Carmen, porque malo. me acompaña como tal. Malo. Así que ya cocinaba bien, puede cocinar aún mejor. Mejor. Así que bueno, Padre, Gracias, te damos gracias por otro Gracias. encuentro de la comunidad de Fe del Aire, por este tiempo apartado, Señor, por el tiempo dedicado por orada, Señor, en la preparación, en la inmersión, en la oración, para que esto entre perfecto en nuestro pensamiento y en nuestro corazón. Gracias por el sacrificio de Jesús en la cruz, por ser la Torá hecha carne y por tenerlo tan claro y poder experimentarlo. Acompañarnos a profundizar cada vez más la relación con vos y a tener los ojos abiertos para invitar a otras personas a que te conozcan todo el tiempo, todas las oportunidades, que las podamos aprovechar. Gracias, Padre, quédate con cada uno de nosotros, Señor, protege nuestra salud, Señor, nuestras necesidades, te honramos, te amamos, te bendecimos, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias por estar, Dios los bendiga, Dios los guarde. Gracias, Maricruz, a todos. Bendiciones todos. para todos. Marisa. Ahí tenemos la miembro más joven, mirá ahí, Hola, mi salud. reina. Hola, Hola, tesoro, hola. mi vida. Adiós. Dios bendiga. Chao, bendiciones a todos. Tanto Marisa y Freddy. Buenas noches. Sí, a Freddy. Hola, Freddy. A Freddy le vimos la mano nomás, cruzarse un par de veces. No me puse en la pantalla, pero estaba acá escuchando. Sí, sabemos que estás ahí. Te vimos la mano varias Sí, veces. Freddy. Bueno, Bendiciones. bendiciones a todos. Bendiciones a todos. Un abrazo. Muchas gracias. Nos vemos el martes. No, el miércoles. Bendiciones. Adiós. Viernes. Hasta el miércoles. Hasta el viernes en el programa. Chao. Chao. Nos vemos. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia
en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.